Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo que traer una mini review, una mini unboxing de lo que es esto que acabo de comprar, ¿no? Lo que tengo aquí son nada más y nada menos que una serie de luces con un panel solar para el jardín, ¿no? Esto lo puedes comprar, lo puedes ver aquí, si te gusta, si ves cómo funciona y te aparece para ti, lo puedes comprar. Bueno, aquí te voy a mostrar qué es lo que trae, ¿no? Primero, pues viene en esta bolsa, una disculpa por el ruido, pero pues creo que es la única hora en la que puedo grabar. Adentro encontramos lo siguiente, encontramos estos dos soportes que son para enterrar, este es para enterrar en el jardín y aquí atornillamos este y aquí atornillamos pues la lámpara con el panel solar, ¿no? Y bueno, pues esta lámpara solar, como su nombre lo indica, pues funciona a través del sol, pero aparte de todo esto no vas a tener que conectarla a la luz ni nada de eso, simplemente trae una batería la cual se va a activar en momentos cuando detecte que ya es de noche, ¿no? ¿Cómo va a detectar que ya es de noche? Pues bueno, cuando el sensor ya no detecte luz, voy a poner esta franela o este trapo aquí para simular que es de la noche y como ven se enciende en automático. Cuando llega la hora del día pues se apaga en automático, ¿no? Esto pues lo puedes configurar con dos botones que vienen en la parte de atrás. Esta serie de luces yo la compré por alrededor de 50 pesos, 50-60 pesos mexicanos. Se supone que son 12 metros y como ven pues aquí está el funcionamiento, ¿no? En la parte trasera encontramos un par de botones, ahí está. Una que indica el modo y la otra que pues indica el encendido y el apagado de las luces, ¿no? Ahorita por ejemplo está encendida, por eso es de que pues se enciende en automático cuando está bueno, tapado el sensor. Pero ahora si yo lo apago, veamos que yo le pongo la franela y ya no enciende. Esto es, bueno, pues cuestión de lógica, ¿no? Vamos a encenderla, vamos a poner la franela y vamos a encontrar que tiene un botón de modos. Aquí como ven está encendiendo las luces en un modo como de continuidad. Si yo lo presiono encienden todas las luces, si yo lo vuelvo a presionar cambia. Aquí viene como un efecto como de degradado, encienden al 100% y luego se van apagando poco a poco. Aquí tenemos estas que parpadean, estas que me parece que son estáticas, no se van a apagar. Estas que igual parpadean pero en un distinto orden. Y creo que ya. Bueno, como ven, ahí está. Vamos a poner este, por ejemplo, y las vamos a apagar. ¿Cómo atornillamos todo esto? Pues bueno, como te digo, viene con estos soportes. Este que tenemos aquí se mete en la parte trasera de la lámpara. Aquí, bueno, del panel solar. Simplemente lo metemos un poquito con fuerza. Creo que viene... bueno, es al revés. Ahí está. Y de esta parte pues introducimos lo que es esto, ¿no? Que es como un pico. Ahora tal vez te preguntarás por qué el diseño es así. Bueno, esto va enterrado en la tierra de tu jardín. Y ya nada más esto lo ajustas con esta tuerquita aquí para que ya no se mueva, para que le dé directamente pues la luz del sol, ¿no? De esta manera pues durante todo el día se va a estar cargando la batería que cuenta este panel solar y ya en la noche pues solita se van a prender en automático, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí y te voy a decir un poquito las instrucciones o las precauciones que viene con todo esto, ¿no? Este es el instructivo y como ven pues aquí vienen lo que te acabo de comentar, ¿no? Cómo se mete el soporte, cómo se introduce al panel solar, los botones que son uno para encender y el otro para cambiar el modo de luz. Aquí nos dice que pues ajustemos la posición del panel solar para que le dé directamente la luz del sol. Y pues bueno, poquito más, ¿no? Que cuando reciba los rayos del sol no se van a encender y en automático cuando ya no detecte luz pues en automático se van a encender las luces, ¿no? En la parte trasera pues encontramos algunas instrucciones y algunas notas que son pues bastante importantes según yo. Aquí dice que mientras las luces estén encendidas o mientras le hayamos dado al botón de encendido, se van a encender en automático cuando detecte la oscuridad, ¿ok? Y dice que, pues bueno, en automático se va a cargar su batería cuando esté en contacto con los rayos del sol o con alguna luz que cargue pues el panel solar, ¿no? Aquí también dice que busquemos alguna locación, algún lugar en específico en donde reciba bien la luz, ya que si lo ponemos en un lugar donde le dé la sombra o no le dé muy bien la luz del sol, pues entonces la batería no se va a cargar o se va a cargar por así decirlo como a la mitad y no te va a durar pues toda la noche, ¿no?
También viene que el dispositivo, el panel solar, está diseñado prácticamente para soportar las lluvias, ¿no? O sea, puedes dejarlo ahí enterrado en tu jardín. Cuando caiga la lluvia, pues no le va a pasar absolutamente nada. Pero ojo, está diseñado para soportar las lluvias, más no para sumergirlo en el agua o para estar sí, sumergido en el agua. Esto es lo que viene aquí en el instructivo. Yo no estoy pues inventando nada, ¿no? Dice que con las gotas de la lluvia no te preocupes, pero que no lo sumerjas en agua porque pues puede fallar el producto, ¿no? Y creo que pues esto sería pues prácticamente todo, ¿no? Y ya, bueno, pues prácticamente eso sería todo en cuestión a este producto, ¿no? Te digo que mientras tenga el botón de encendido activo, pues se van a encender en automático cuando detecte la oscuridad. Vamos a encender aquí y se van a encender directamente con el modo en que las dejaste, ¿no? Si por ejemplo yo las dejo así, pues así se van a encender en la noche. Si yo le cambio el modo a así se van a encender en la noche. Voy a instalarlas, voy a hacer una pequeña revisión de unos cuantos días, unas cuantas ocasiones, y te voy a contar un poquito mi experiencia en base pues a este producto, ¿no? Ya verás tú cómo queda, cómo, si te interesa, si lo quieres comprar o no. Así que déjenme hacer esto y luego pues regreso. Esto se va para mí unos días, unas cuantas horas, pero para ustedes será unos segundos.